Muy buenas tardes, esto es la UNAM Responde, una muestra de que nuestra universidad no se detiene y que ha seguido trabajando en medio de esta pandemia, también dando a conocer el compromiso de la comunidad universitaria, no solamente con su comunidad, sino con la sociedad y con todo el país. Sigue abordando temas relacionados, por ejemplo, pues con el medio ambiente, la salud, la educación, la economía y todos aquellos de esos temas que nos interesan desde muy distintas áreas del conocimiento. Y precisamente con temas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Secretaría de Educación Pública de nuestro país dio a conocer un balance que realizó sobre el ciclo 2019-2020, en donde encontró que alrededor de 800,000 estudiantes de educación básica abandonaron la escuela por distintas razones e incluso se perdió contacto con los maestros y con las autoridades de las instituciones. Esto significa que el 4.2% de la población estudiantil de nivel básico ha abandonado la escuela, por lo menos durante esta pandemia, lo que significa un reto a todas luces para la educación en todos los niveles, no solo para el nivel básico, sino qué está sucediendo, a qué se enfrenta el nivel medio y el nivel superior. De esto nos habla en nuestra entrevista esta tarde el invitado que tenemos. Se trata del doctor Melchor Sánchez Mendiola, quien es el coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la UAIED. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa. Estamos a la orden. Pues muchas gracias, doctor. Muchos temas que siguen surgiendo mientras esta pandemia se va alargando. Es una realidad a la que también se tenía que enfrentar la educación en nuestro país en todos los niveles, pero pues empecemos por ahí. En algún momento, antes de la pandemia, pues la educación a distancia, la educación en línea era únicamente una alternativa y en este momento es la única posibilidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee esto desde la UAIED, desde nuestra universidad? Pues tiene varias aristas, varias maneras de verse. Yo creo que una es que la educación en línea y a distancia ya tiene mucho tiempo. En la universidad vamos a cumplir el año próximo medio siglo incursionando en el área de educación abierta y a distancia, lo cual le ha dado ahora sí que a las facultades y escuelas de la universidad y a la institución como un todo una gran experiencia sobre el tema. Por otra parte, en los últimos años ha habido un gran ímpetu por incluir la educación en línea en la educación que llamamos tradicional o presencial o cara a cara, ¿no? Las herramientas tecnológicas y las plataformas digitales forman parte de nuestra cotidianeidad, ya no nada más de las carreras a distancia, ¿no? Y la pandemia ha venido a movernos fuertemente esto y algo que estaba tomando mucho tiempo, que iba con relativa lentitud, ahora se ha implementado de manera acelerada. Yo creo que la educación en línea llegó para quedarse y es nuestra obligación hacerla cada vez mejor. Exactamente, doctor, pues considerando toda esta experiencia que tiene nuestra casa de estudios y también considerando pues este proceso acelerado que se dio a causa de esta pandemia, me gustaría que nos platicara acerca de las acciones que se han realizado para pues mejorar esta educación que ahora es en línea y que, como bien nos dice, pues se convertirá en la dinámica de un futuro muy cercano, ya sea con los procesos, con los programas híbridos. Sí, pues las acciones, como en cualquier organización grande, tienen muchos niveles, ¿no? Ha habido una gran cantidad de acciones a nivel, llamemos, del sector central de la universidad, de las dependencias como la que yo encabezo, la CUAIED y la Dirección General de Cómputo, Tecnologías de Información y Comunicación, y de todas las escuelas y facultades y centros de la universidad, ¿no? Entonces ha habido acciones como la que comentábamos en la anterior ocasión que platicamos, la creación de la CUAIED, de esta dependencia que combinó lo que era la CUAED, de la dependencia encargada de la educación a distancia y abierta de la universidad, con lo que era la CODEIC, una dependencia que estaba a cargo de la evaluación educativa, formación docente e innovación educativa, ¿no? Y desarrollo curricular. Entonces, esta amalgama de dependencias ha creado una sinergia que estamos seguros seguirá contribuyendo. Y por otra parte, en los otros niveles que comentaba, a nivel cada escuela, cada facultad, a nivel cada departamento, a nivel cada cuerpo académico, cada gremio, incluyendo a los docentes y a los estudiantes, ha habido una gran cantidad de acciones, ¿no? Yo creo que
Y siendo sincero, yo creo que las más importantes han sido las que han hecho los profesores y los estudiantes en lo individual. Esas de las que no capturamos en las estadísticas, esas que no tenemos en los informes institucionales, pero que estoy convencido que han sido el principal baluarte para que esto continúe y sigamos adelante, ¿no? Y obviamente todo este sistema, llamémosle de la universidad, desde las dependencias de nivel central hasta los individuos, está moviéndose de una manera dinámica, ¿no? Yo creo que en la medida que estamos adquiriendo conciencia de que la educación en línea puede ser una actividad productiva, satisfactoria, que genera un aprendizaje profundo, y en la medida que vayamos profesionalizándonos en dicho quehacer, las cosas van a mejorar. Y estamos colaborando con los estudiantes nos empujan muchísimo y nos ayudan muchísimo a que este tipo de actividades se lleven a cabo de la mejor manera posible. Exactamente, ese es un punto relevante, escuchar a quienes a fin de cuentas están recibiendo o son quienes están entendiendo cómo se está llevando a cabo todo este proceso que tiene que ver con profesores, con autoridades, con otros profesionistas, pedagogos, también con términos de tecnología y demás. Doctora, ahí hay un tema importante que tiene que ver con los planes de estudio, con la forma de enseñar, porque no se trata, vamos, de trasladar las clases a una pantalla, tiene que haber ahí una reestructuración. ¿Cómo se está llevando a cabo esto o cómo se trabajan estos temas cuando se está llevando al mismo tiempo? Vamos, no hay mucho tiempo como de estudiarlo. Así es, como decíamos, la opción anterior, el año pasado, hicimos mucha de esta educación remota de emergencia, mucha improvisación, mucho salir adelante de la mejor manera posible, de la manera más digna posible, a expensas de mucho esfuerzo y de una serie de circunstancias de apoyo de las instituciones y de las autoridades. Pero al final del día lo que hacemos en la formación universitaria, llamémosle formal, escolarizada en cualquier modalidad, presencial o a distancia, está guiada por este mapa que le llamamos el currículo, ese conjunto de cosas que incluyen los documentos de los planes y programas de estudios y que de alguna manera es como una brújula para guiar la formación de un arquitecto, de un ingeniero o de un especialista en alguna especialidad médica, ¿no? Como pediatría o cirugía. Entonces, los currículos habitualmente tardan mucho en modificarse. Es una de las lecciones de la pandemia que tenemos que ser mucho más ágiles y dinámicos en la actualización y modificación de nuestros planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, lo que se hizo inicialmente fue tratar de cumplir, en la medida de lo posible, los planes y programas de estudio que estaban vigentes. Y en estos últimos meses, la dependencia en la que trabajo, en colaboración con el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, estamos trabajando en una serie de caminos paralelos, ¿no? Porque se tienen que actualizar los planes y programas de estudio para dar cuenta de las nuevas habilidades, competencias, cosas que debemos de saber hacer tanto docentes como los estudiantes y eventualmente cuando se gradúen, y que además tomen cuenta de los avances que están ocurriendo en todas las disciplinas ahora sí que del conocimiento humano en los últimos meses, ¿no? Y esto requiere, por otra parte, que se modifique nuestra normatividad. La normatividad de la universidad tiene una enorme nobleza, lleva muchas décadas de dar este andamiaje normativo para que las cosas ocurran de la manera más académica posible, pero se quedan un poco cortas. Siempre la legislación en todo el mundo va un poco atrás del avance de la tecnología y de la educación a distancia. Estamos convencidos de que esto se requiere actualizar y estamos colaborando ya en diversos grupos de trabajo designados por las autoridades universitarias y los cuerpos académicos para hacer esto de una manera lo más expedita posible sin sacrificar la calidad, ¿no? Entonces estamos en el proceso de hacer una propuesta de normatividad de los planes y programas de estudio que nos ayude a que los estudiantes sean beneficiarios y al mismo tiempo los docentes de los avances en el conocimiento.
Y en medio de esta situación, doctor, también resulta necesario pues mirar lo que sucede más allá de nuestras fronteras, conocer otras experiencias, aunque se tenga claro que la prioridad, por supuesto, son los estudiantes, y en este sentido hay pues colaboraciones con otros institutos de gran relevancia, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Platíquenos en qué consiste este compartir. Sí, muchas gracias, Rosa. Es algo fascinante porque el año pasado, en el 2020, el señor rector recibió una invitación para que algunas personas de la universidad participáramos en un evento que se llama Connections, de un laboratorio global de educación que está ubicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como ustedes saben, el MIT es una de las universidades más importantes del mundo, tiene 78 premios Nobel y es de las instituciones educativas que más ha dado a la humanidad en términos de generar grandes cantidades de productos de acceso abierto. Fue una de las primeras universidades grandes de prestigio en liberar lo que ellos le llaman el courseware, el software que implica sílabus, guías de estudio, videos de clases, material, etcétera, con toda la humanidad. Entonces tuvimos una reunión con estas más de 30 instituciones del mundo que colaboran en este laboratorio. Iniciamos una membresía de este grupo en el mes de diciembre del 2020 y ahorita estamos elaborando una serie de proyectos de colaboración para poder mejorar la educación en línea en nuestra institución y obviamente en nuestro país, ¿no? Porque lo que hace la universidad influye en toda la educación superior nacional y de Latinoamérica, ¿no? Entonces, este laboratorio nos permite convivir y platicar de manera constante con personas que están en la vanguardia mundial del desarrollo de la educación en línea, de los mapas curriculares interactivos, de cómo llevar esta enorme limitación del no disponer ahorita de los laboratorios físicos cara a cara y de adquirir habilidades psicomotrices a través de los medios digitales. Entonces, estamos seguros de que esta colaboración en este selecto grupo de instituciones educativas de todo el mundo encabezadas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts van a ser de utilidad para todos nosotros. Estamos involucrándonos en seminarios, en paneles y en proyectos de investigación para tratar de mejorar cómo utilizamos, por ejemplo, los cursos masivos abiertos en línea, de los cuales la universidad tiene más de un centenar. En este sentido, doctor, me gustaría preguntarle efectivamente qué puede aportar nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, estando ahí en colaboración con estas otras instituciones, y también de qué manera este intercambio de experiencias y de conocimientos puede fortalecer esta alternativa de enseñanza en línea en nuestro país y en nuestra universidad. Sí, bueno, como en cualquier colaboración es un proceso de participación compartida, ¿no? Y de responsabilidad compartida, es decir, ellos, en este caso el MIT, con su conjunto de expertos en las diferentes áreas del conocimiento, pone a algunos de los líderes mundiales en esto para que nosotros participemos en cursos, en talleres con ellos, y ellos a cambio participan de compartir con varias universidades de los 5 continentes las herramientas de las que disponemos, los experimentos, o más que experimentos, las experiencias positivas que hemos tenido y también las negativas. Una de las cosas que discutimos en la última reunión con ellos es la importancia de poder aprender de los fracasos, de las cosas que no nos salen tan bien a la primera, para poder hacerlas cada vez mejor, ¿no? Entonces, estamos en el umbral de desarrollar material en español, del cual la universidad tiene una gran cantidad tiene un arsenal enorme, llamémosle educativo, en términos de material digital. En la CUAIED y en varias de las entidades y dependencias de la institución tenemos nuestros repositorios, tenemos el material de los cursos masivos abiertos en línea, y como comenté, la experiencia de muchos años de nuestros profesores. Entonces, queremos tener este intercambio de ideas para que ellos entiendan cómo
instituciones de países como el nuestro estamos enfrentando el problema y que del diálogo mutuo surjan ideas tanto para ellos como para nosotros, porque aunque no lo creamos, instituciones como esta están muy preocupados por lo que pasa en el resto del mundo. Y en la medida que enfrentemos todo esto de una manera más sistémica y sistemática desde el punto de vista global, podremos enfrentarla de una manera más eficiente en los años por venir, porque como ha sido patente, la situación va para largo y el impacto en la educación está siendo muy importante y profundo, y ojalá podamos estabilizarnos de alguna manera en los siguientes años. Claro que lo creemos, doctor, porque pues instituciones como esta no solamente se preocupan, sino que se ocupan a través de estas distintas actividades y colaboraciones. Nos queda poco tiempo para terminar y me gustaría pues cerrar un poquito hablando de los desafíos a los que se enfrenta la educación a distancia, esta modalidad híbrida que seguramente, como bien nos decía, pues llegó para quedarse, pensando en los principios de la educación de nuestra universidad que tiene que ver con la vanguardia, con la excelencia. ¿Cómo lograrlo? ¿Hacia dónde vamos? Sí, pues yo creo que es un proceso. Baño de agua fría, en cierto sentido, que nos ha dado la pandemia, nos ha despertado, nos ha sacado del letargo en muchas de las cosas que teníamos un poco lentas, ¿no? Entonces, yo creo que la educación en línea está explotando en buena manera y tenemos que seguir mejorándola. Uno de los grandes retos es que la mayor parte de la humanidad no había vivido la educación en línea antes de la pandemia, y lo que están viviendo ahorita como educación en línea o a distancia lo perciben como algo que no era igual que lo de antes, lo cual es totalmente comprensible, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de que lo que estamos viviendo ahorita como educación en línea está coloreado por todas nuestras experiencias de salud, socioafectivas, de tristeza, de pérdida, muchas cosas que nos están ocurriendo a todos. La educación no ocurre en el vacío, ¿no? Entonces tenemos que empujar porque la sociedad esté consciente de las bondades de la educación a distancia, que tanto profesores como estudiantes hagamos lo mejor que podemos con esto, y para ello hay varias iniciativas. En nuestra dependencia hemos hecho una tertulia de educación a distancia, un programa que se transmite por TV UNAM todos los sábados a las 9 de la mañana y que está disponible en Media Campus y en nuestra página de YouTube, y donde ya llevamos más de 20 episodios tocando todos estos puntos para que la sociedad se sensibilice un poco más a ellos. Y hemos tocado, obviamente, la cuestión de los exámenes, la cuestión de cómo aprender habilidades psicomotrices y de laboratorio, de prácticas clínicas, los retos socioafectivos, y inclusive algunos de los aspectos filosóficos a los que nos lleva esto. Yo creo que la educación a distancia debe de formar parte ya del imaginario colectivo institucional como algo que debe de formar parte de nuestro paisaje. Pues así debemos ver. Seamos o no ver. fanáticos de la educación a distancia. Exactamente, y entender esta complejidad, porque efectivamente no vamos a la escuela a aprender solamente matemáticas o números o a leer, sino forma parte de nuestra, voy a decir una repetición, nuestra formación integral como individuos. Y entonces en eso debemos centrarnos y quizá debemos empezar por cambiar nuestra percepción de que la educación a distancia no es tan efectiva como la educación presencial. Se está trabajando en ello, hay mucho que hacer por supuesto, pero veámoslo como una alternativa confiable. Muchas gracias, doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la UAYED, quien también es maestro y doctor en Ciencias de la Educación, en Ciencias de la Salud por nuestra universidad. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, estoy para servirles. Hasta luego. Gracias, doctor. Recordemos sí que se están haciendo muchos trabajos desde nuestra universidad y seguramente desde todas las instituciones de nuestro país. En este caso, pues estaremos atentos a lo que se sigue trabajando desde la máxima casa de estudios del país, pero debemos recordar que muy buena parte del trabajo que aquí se realiza está a solamente un clic. Y tendremos más sobre este tema de la educación. Y seguimos con temas de ciencia. Vamos a ver qué nos preparó para esta tarde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia con respecto a las reinfecciones. Si ya me dio COVID-19, ¿me puede volver a dar? Esta es una de las preguntas más frecuentes en los últimos meses. Saberlo es muy importante para predecir mejor el desarrollo de la pandemia. En el caso de algunos virus, basta con vacunarse o infectarse una sola vez para adquirir inmunidad de por vida. Pero para los coronavirus estacionales, la inmunidad es de corta duración.
En cuanto al virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca, aún queda mucho por conocer. Por ello, muchos científicos en el mundo están en busca de respuestas. Hasta ahora, investigaciones apuntan a que los anticuerpos contra el virus permanecen durante meses. Sin embargo, la cantidad de estas defensas varía. Los pacientes graves han mantenido mayores niveles de anticuerpos que aquellos que tuvieron síntomas leves, aunque aún no se sabe cómo impactará esto al desarrollo de una inmunidad a largo plazo, ya que ha pasado menos de un año desde que nos enfrentamos a este virus. Hasta el momento, los casos de reinfección son raros, pero han sido principalmente detectados en personas con síntomas, por lo que es posible que existan más casos de personas asintomáticas que no han sido detectadas y, si no siguen las medidas sanitarias, pueden dispersar el virus. No te confíes, haber tenido COVID-19 no es garantía de que no te puedas reinfectar. Para detener esta pandemia, lo mejor es que todos sigamos cuidándonos. Así de claro, y una forma para cuidarnos está en nuestra alimentación, subir o bajar de peso. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué tiene que decirnos sobre los problemas de peso en pandemia con Majo Gallardo. ¿Cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y les quiero platicar por qué ahora más que nunca tenemos que cuidar nuestro peso. Con esta pandemia y situación actual del COVID-19, es más que evidente que los factores de riesgo de contagio vienen determinados por un peso no saludable. El sobrepeso y la obesidad ocupan el quinto lugar de causas de muerte a nivel mundial. 2.8 millones de personas mueren por causa del sobrepeso u obesidad al año, y aproximadamente 70% de los mexicanos padecen sobrepeso u obesidad. La obesidad y el sobrepeso traen como consecuencia enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, niveles de colesterol o triglicéridos elevados. Y lo más probable es que este sobrepeso y obesidad vengan por una dieta no saludable y sedentarismo, los cuales disminuyen el sistema inmunológico. Como pueden ver, es una bola de nieve, donde todo tiene que ver. Por lo que, si antes no le prestabas atención a tu sobrepeso, a tu obesidad o a tu alimentación, tienes que hacer un cambio de chip, ya que esta pandemia vino a cambiar nuestra manera de vivir y viviremos con ella unos meses o unos años más. Sé que no será fácil cambiar de hábitos de la noche a la mañana, pero empieza poco a poco. 1. Consume 2 porciones de fruta y 3 porciones de verdura al día. 2. Evita preparaciones fritas, empanizadas y capeadas y cámbialas por preparaciones a la plancha, asados, empapelados o en caldillo de jitomate. 3. Toma más agua. 4. Disminuye consumos de alimentos procesados y aumenta el consumo de alimentos naturales. 5. Baja tu consumo de refresco, jugos industrializados, aguas de frutas, dulces y chocolate. 6. Muévete un poco más. Baja y sube escaleras, camina alrededor de tu casa o, si tu estado de salud te lo permite, haz rutinas de ejercicio en casa. Recuerda que tu alimentación es determinante para tu estado de salud. Así que cuídate, presta atención a tu dieta y genera cambios poco a poco para evitar más contagios de COVID-19. Estoy como Numa Nutrición en Facebook e Instagram para poder resolver tus dudas. Ahí están estos consejos que todos debemos tomar. Y con esta información terminamos un programa más aquí en La UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios y tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM aquí en La UNAM Responde. Adiós.